Estás escuchando a Mauricio Garita en Simple Economics Radio. Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Simple Economics, que está siendo grabado desde Nueva York, en específico desde Manhattan, donde he estado la última semana en un entrenamiento en finanzas avanzadas. Así que cualquiera de los temas que escuchen de la ciudad es básicamente porque lo estoy haciendo mientras voy caminando hacia el curso. Durante esta semana he estado leyendo mucho sobre los temas de cómo convertir lo malo en bueno y de qué manera se puede realmente cambiar lo que sucede. Y es que de cierta manera este es un concepto estoico donde Séneca hablaba en específico que muchas de las veces tenemos retos frente a nosotros que no podemos controlar y que lo único que podemos controlar es la reacción que tenemos hacia ellos. En específico, la reacción que tenemos hacia lo que nos sucede, hacia lo que es externo. De cierta manera, Epíteto mencionaba que uno de sus alumnos le preguntó cómo podía él controlar el enojo de su hermano, cómo podía hacerlo cambiar. Y de cierta manera, Epíteto le dice, tú no puedes cambiar el enojo de tu hermano, esa es una decisión de él. Sin embargo, lo que puedes cambiar es tu reacción hacia él. Y de cierta manera, esto es algo que nos sucede una y otra vez conforme vamos avanzando en la vida. Nos damos cuenta de que de cierta manera tenemos una propensión a tratar de cambiar al otro sin pensar en nosotros mismos, y por eso decía también Séneca que era muy importante el hecho de invertir en nuestra alma más allá de nuestro cuerpo, porque de cierta manera nuestra alma representa la forma de vivir y nuestro cuerpo pues representa la consecuencia del alma. Entonces, de cierta manera no había control sobre el cuerpo y Séneca pues obviamente aduce que lo más importante es controlar el alma. Entonces, esta estrategia de la palanca, como le he llamado, se basa en un concepto financiero. Normalmente nos apalancamos de las experiencias de otros, en finanzas nos apalancamos del capital de otros y tratamos de utilizarlo para, como una palanca, saltar nosotros hacia adelante y de esta manera lograr más resultados o mejores resultados en este caso, y sin la inversión pues obviamente que hubiéramos tenido que poner nosotros. Y la sabiduría de cierta manera es un apalancamiento y es aprender de lo que nos sucede o lo que le sucede a alguien más para poder saltar desde ahí hasta ser mejores individuos, como decía Marco Aurelio, mejores seres humanos, mejores hombres y mujeres. Y es que no tenemos que vivir en específica las cosas para poder darnos cuenta de que podemos aprender de la experiencia y que a través de esta experiencia podemos desarrollar una mejor estrategia. Y por ejemplo, él ponía temas sencillos, pero que se pueden repasar en la vida de hoy, y es por ejemplo, ¿qué sucede si el día de mañana lo despidieran a uno? El día de mañana lo despidieran a uno, lo que quedaría es un aprendizaje sobre lo que se hizo mal, pero también se podría hacer una reflexión sobre si era que este trabajo de cierta manera era el adecuado, si era el camino. Muchas personas han convertido un despido en la base de su éxito. Entonces solo podemos citar a Steve Jobs, que a los 30 años fue despedido de una compañía que él fundó porque estaba haciendo las cosas de maneras equivocadas, y a diferencia de muchos, lo que hizo fue sentarse, recapacitar y volver a la mesa de trabajo y desarrollar una nueva empresa. Y así fue como nace el proyecto de Pixar y luego regresa a Apple, y bueno, ya lo demás es historia, como bien se dice. Y es como agarrar una forma como un despido que puede verse como algo traumático y convertirlo en algo bueno. Y es que a veces las cosas que suceden malas suceden ya sea por acciones, por ignorancia y sobre todo por el desconocimiento. Decía tanto Santo Tomás de Aquino como Marco Aurelio que las personas hacen el mal porque desconocen. Y de cierta manera, normalmente analizamos nuestros errores desde el conocimiento de haberlos cometido, pues no hubiéramos podido hacerlo de manera diferente antes. Entonces, lo que hay que decir es que equivocarse tiene como resultado y como consecuencia un aprendizaje que es imposible de obtener de otra forma. Por eso yo creo en la frase de Steve Jobs que dice que hay que equivocarse
esforzarse más. Y es que no hay otra forma de tener éxito si no existe los errores, lo malo que nos sucede en la vida. Y a veces lo malo que nos sucede viene como consecuencia de los otros, viene como consecuencia del acto de alguien más. Pero yo puedo llegar, tomar ese acto, por ejemplo, que un colega de trabajo esté hablando mal o esté causando problemas, y tomarlo hacia mí y nutrirlo y decir, bueno, esto es algo contra mi ego, esta persona está equivocada, o simplemente usarlo como práctica, que era lo que decía Séneca, prepararse en la paz para estar listo para la guerra. Lo usas como práctica, la crítica va a venir, mientras vayas creciendo en los puestos, más gente te va a criticar, y eso es usual. Es decir, los artistas, los presidentes, las personas que son mediáticas, siempre tienen esta consecuencia, y es parte del trabajo. Y entonces, ¿por qué no acostumbrarse mientras uno va creciendo a ese tipo de actitudes, que de nuevo, como decía Epíteto, no podemos cambiarlo, y de cierta manera concentrarnos en nuestra reacción, en nuestra forma de decir, ok, acepto tu crítica, realmente no tiene nada que ver conmigo y lo dejo ir. Y es que es así de simple, porque dejar ir los pensamientos, el ser humano normalmente tiene alrededor de 300, 400 pensamientos en solo un par de segundos, y la pregunta es, ¿por qué nos amarramos a ese pequeño pensamiento en específico que nos está molestando? ¿Por qué decidimos, sí, yo voy a agarrar este pensamiento y lo voy a amarrar y lo voy a seguir nutriendo? Y es que los pensamientos se basan en la nutrición del pensamiento. Pero si yo lo dejo ir, si yo me distraigo, ese pensamiento no está. Pensemos cuántas veces queremos acordarnos de algo que es muy importante y se nos olvida. Pensemos cuántas veces queremos recordar un nombre en un momento que sabemos que es importante y se nos olvida. Pero ¿cómo es que no podemos olvidar de cierta manera lo que alguien más ha dicho, sino que lo decidimos nutrir? Ese es el reto. Gracias por escucharme, y esto es otro episodio de Simple Economics Radio.